Personas que están con sentencia en firme de la Corte Suprema de Justicia, ¿van a cobrar lo que dice la Corte? Deberían cobrar lo que dice la Corte. El problema es que no hemos visto todavía, porque no está la reglamentación de la ley, pero la interpretación de la ley pareciera decir que el ANSES no quiere pagar lo que dice en la sentencia de la Corte, sino que quieren hacer una quita, lo cual no se puede. Por lo cual, si la persona igual quiere llegar a un acuerdo con el ANSES, ese acuerdo sería impugnable en vía judicial y podría ser susceptible de declararse la nulidad. El ANSES tiene que pagar lo que corresponda. Lo único que se va a poder transar, digamos, porque ellos dicen que es un acuerdo transaccional. ¿No le están pidiendo homologación judicial? En teoría tiene que ser homologado judicialmente, pero ahí el Poder Judicial se va a ver en un brete porque no puede, porque los derechos de la seguridad social son irrenunciables, eso está en la Constitución. Y al tener sentencia firme, ya no puede ser mermado el derecho de la persona porque ya ha sido reconocido judicialmente. El derecho previsional, al igual que el derecho laboral, tiene una garantía de la Constitución, por lo cual no puede haber una quita en los juicios con sentencia firme. Sí se podría arreglar el pago en cuotas, pero no puede haber una quita. Tienen que respetar los índices, sobre todo, que ahí está la diferencia de los índices que utilizaban los jueces, tanto de primera y segunda instancia, que siguen el lineamiento de la Corte y difieren de los índices de este llamado proyecto de reparación histórica. La semana pasada se publicaron unos índices. Eso ya está en firme, pero no coinciden con los de la Corte. No tienen nada que ver. La Corte específicamente estableció cuáles son los índices conforme la fecha de cese y la ley por la cual se jubiló la persona. Y estos índices no son los de la Corte, son inferiores. Primer consejo para aquellos que tengan sentencia en firme de la Corte: vea los números y resuelva, porque tiene que cobrar todo. Primero que nada, tiene que asesorarse con su abogado, que es el que le está llevando el juicio, y exigirle al abogado que le haga la liquidación. Hoy por hoy existen, todos los abogados que hacemos previsional, tenemos programas de cálculo donde determinamos cuál es el monto de la sentencia. ¿Por qué? Por ley, una vez que está firme la sentencia, ANSES tiene 120 días hábiles para pagarle a nuestros clientes. Está pagando las sentencias dentro de ese plazo. En algunos casos en que no están pagando, que normalmente son juicios complicados porque exceden los topes o porque son montos muy altos o porque necesitan verificación porque son juicios provinciales, los abogados a los 120 días tenemos la herramienta de iniciar lo que se llama ejecución de sentencia previsional. Los abogados determinamos el monto de la sentencia porque son sentencias ilíquidas y ahí se forma un incidente y se corre traslado al ANSES, el juez determina el monto de la deuda, se embarga al ANSES y el cliente cobra. Entonces tiene que hacerse asesorar por su abogado. Nosotros particularmente los estamos citando a los clientes, no mucho ahora, porque hasta que no esté la reglamentación no sabemos qué es lo que dice, qué es lo que va a querer decir, digamos, porque la verdad que está muy complicada la ley. Tiene unos defectos de técnica legislativa importantes y se contradice mucho con lo que son realmente los derechos de los jubilados. Sinceramente pensé yo que iba a ser otra cosa esta ley, estaba muy ilusionada, pero para mí no sanea el problema de los jubilados. De hecho, cuando uno se pone a leer esta ley que ha sido modificada, porque no es el proyecto originario, por suerte, ha tenido muchísimas modificaciones, aún así uno la lee y dice esto es inconstitucional, esto da para amparo. O sea, a nosotros los abogados nos abre más la litigiosidad. Es decir, que aquello de que se hablaba que se acabaron el tema de los juicios y la litigiosidad, no es así, se abren nuevas perspectivas. Sí, se abren nuevas perspectivas y sobre todo da pena porque se está jugando mucho con la ilusión de la gente. Entonces, lo que yo recomiendo es que tanto el jubilado que no hizo juicio como el que ya tiene su juicio, consulte con un abogado que se dedique a esto, que sea especialista en el tema. Seguramente nosotros desde el Colegio de Abogados algo vamos a generar, alguna charla, algo para informar a la gente cuáles son sus derechos y cuáles son sus posturas, la postura que tendría que tomar. Pero hay que analizar el caso concreto, en cada caso. Para eso es necesario que la gente, los jubilados transferidos tienen que por lo menos tener un recibo de sueldo de cuánto cobraban en enero de 2002, porque a ellos se le aplica el precedente Badaro. Entonces, teniendo el haber a enero del 2002, uno puede ya determinar cuánto sería el haber recalculado. Con respecto a los jubilados de ley anterior, sea 18037 o 24241, es importante que tengan ellos su resolución jubilatoria y el detalle de las remuneraciones que sirvieron de base para el cálculo del haber. ¿Por qué?
porque sobre todo en un periodo que va del 2006, que estaba la moratoria, ¿se acuerda? Sí. La 25.994, desde el 2005 al 2009 hay muchos errores en el cálculo del haber. El ANSES, por sacar rápido las jubilaciones en su momento, a todo el mundo le ponía haberes mínimos. Entonces, no podés aplicar índices sobre haberes mínimos. Entonces, hay que ver si no hay un error material, solucionarlo y después ver qué se va a hacer. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que nosotros estamos pidiendo desde ya, es que se remitan los expedientes de las jubilaciones. Muchos están en el Archivo San Martín. Ustedes sabrán que hace aproximadamente 60 días se quemó la tercera parte del Archivo San Martín. Se supone que para poder revisar el haber de las personas, el expediente tiene que estar acá en ANSES. Así que es todo un trabajo. ¿Y ahí el archivo electrónico no pesa? Lo que pasa es que supuestamente se mandaban al Archivo San Martín para hacer la digitalización de los expedientes. Desde que no llegaron a ser electrónicos. Y los que no llegaron a digitalizarse, hay todo un problema. Ese problema se vive mucho en los juicios. Los juicios hoy por hoy se demoran por la falta de remisión de los expedientes digitalizados. ¿No hay muchos casos de sentencia en firme en Salta? Sí, muchísimos. La verdad que desde la creación de con el presidente Pedraza en 2014, que se creó la Secretaría Previsional en la Cámara Federal de Salta, se ha trabajado muy bien desde la Cámara, todavía falta bastante, pero todo lo que es jubilaciones provinciales y jubilaciones por ley 24241 que no tengan particularidades ni de tope ni de autónomo, porque son casos que ya han pasado 1 año y medio y la Cámara no resuelve, están trabajando rápido y bien, por lo cual hoy por hoy en Salta yo tengo un caso particular que está bien, la señora es mayor y era ley 18037, un juicio Sánchez Badaro, ANSES no apeló, la señora inició el juicio en febrero del año pasado, cobra ahora en agosto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si este acuerdo transaccional dura 3 años? Podemos tener sentencia firme y analizar qué conviene, porque si con el proyecto de reparación histórica usted viene y yo le digo, mire, ¿sabe qué, don Néstor? Usted va a cobrar un 30% más, si va a juicio va a cobrar un 120% más. Bueno, la decisión es personal, tiene que ver también con la necesidad de cada persona. Entonces hay que tomarse el trabajo de hablar con cada jubilado y cada jubilado decidirá. Nosotros como abogados tenemos la responsabilidad de informarles cuáles son sus derechos y cuáles son sus opciones. Pero sobre todo en materia de jubilados que muchos no tienen tiempo, va a estar en ellos la decisión final de tomarla.